Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado quinto del área de ciencias naturales que tiene relación con la cadena alimenticia. Para eso vamos a trabajar el siguiente problema. Este problema nos dice lo siguiente. Los seres autótrofos, seres capaces de fabricar su alimento, son una parte esencial en la cadena alimenticia ya que absorben la energía solar y el dióxido de carbono y los convierten en alimento para ellos mismos y producen oxígeno para el medio ambiente. Por lo tanto, al destruir un bosque, A. Los consumidores pasarían a elaborar su propio alimento. B. Habría una sobrepoblación de animales. C. Se interrumpiría la cadena alimenticia. O D. Habría bastante oxígeno para el medio ambiente. Bueno, para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es analizar ciertos términos y recordar qué son. Por ejemplo, el término autótrofo tenemos que ver qué es o recordar qué es, mirar qué significa cadena alimenticia. Otro término importante es el de término de consumidor y unas sustancias importantes es el dióxido de carbono y el oxígeno y ver dónde los podemos encontrar en la vida real. Bueno, una vez hagamos eso, ya podríamos contestar la pregunta. Así que vamos a esta página acá y vamos a ver los diferentes términos que tenemos acá. Entonces, autótrofo, como lo dice acá, básicamente son todos los seres vivos que producen su alimento, entre ellos las plantas. Y las plantas básicamente producen su alimento a través de un proceso de fotosíntesis. Bueno, ¿qué la fotosíntesis qué es? La fotosíntesis básicamente es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento a través del uso de la energía solar y otros nutrientes, por ejemplo, nutrientes que adquieren del suelo, el agua, y además de eso ya utilizan el dióxido de carbono para producir oxígeno. Bueno, entonces eso es lo que son los autótrofos, seres vivos que producen su propio alimento, como las plantas. O sea, siempre que nos digan un ser autótrofo, tenemos que pensar en las plantitas. Bueno, ahora vamos a ver qué es un consumidor. Entonces tenemos aquí la palabra consumidor. Un consumidor, como lo dice acá, es básicamente un ser que consume el alimento de otros seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que él no produce su propio alimento, sino que lo tiene que consumir a través de otros seres vivos. O sea, ellos consumen plantas o consumen otros animales. Por ejemplo, los osos panda, ellos consumen bambú, que es una planta. Los leones, por ejemplo, no consumen vegetales, sino consumen otros seres vivos. Ellos son carnívoros. O, por ejemplo, los cerditos ellos consumen tanto plantas como carne. Entonces ellos son omnívoros. Y por otra parte, recordemos la parte del oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Dónde lo conseguimos? El oxígeno nosotros lo tenemos en la respiración, o sea que viene en el aire. Entonces es muy importante que sepamos básicamente de dónde vienen las cosas. Entonces del aire yo puedo sacar el oxígeno. Al igual que el dióxido de carbono lo encuentro en el aire. El oxígeno, nosotros lo inhalamos en la respiración y el dióxido de carbono lo exhalamos. Y las plantitas, ellas son muy amables con nosotros y básicamente ellas toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno para que nosotros podamos respirarlo. Nosotros hacemos lo contrario a lo que hacen las plantas y nosotros tomamos el oxígeno y lo convertimos en dióxido de carbono. O sea que cada vez que exhalamos estamos exhalando dióxido de carbono. Bueno, pero las plantas, ellas sí toman ese dióxido y lo convierten en oxígeno. Bueno, ahora miremos el último concepto que sería qué es la cadena alimenticia, que ya lo hemos visto antes, pero recordemos. Entonces, básicamente esto es lo que es una cadena alimenticia. Aquí tenemos diferentes partes, diferentes individuos que aportan a la cadena alimenticia. Los primeros son los productores. Los productores son las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas son quienes toman la energía solar, el agua, los minerales del suelo y el dióxido de carbono y lo convierten en nutrientes no solo para ella misma, sino para otros seres vivos, como por ejemplo el saltamontes que tenemos acá, que él se come la plantita y las plantas también nos aportan oxígeno para respirar. Entonces, las plantas son productores porque ellos no se alimentan de otros, sino producen su propio alimento y nos dan alimento a los demás.
Ahora tenemos una segunda parte que son los consumidores, que ellos básicamente no producen alimento como ya habíamos visto, y ellos se alimentan de otros seres vivos, como por ejemplo el saltamontes se alimenta de las plantitas, el sapito se alimenta del saltamontes, la serpiente del sapito y así sucesivamente. Por último, tenemos a los descomponedores, que es la última parte básicamente de la cadena alimenticia, y ellos se encargan de descomponer toda la materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente ellos toman la materia de la que está formada todos estos animalitos y todas estas plantas, y cuando ellos mueren ellos las descomponen para que vuelvan al suelo como nutrientes. Entonces esa es la función de ellos. Y dentro de los descomponedores tenemos los hongos y las bacterias. Y la cadena alimenticia, que es básicamente la relación que existe entre estos seres vivos, entre estos animales y plantas, de acuerdo al alimento. Básicamente es una relación basada en la alimentación de cada uno de ellos. Bueno, entonces ya recordamos todos los términos que teníamos acá, así que volvamos a la pregunta. Nos dice aquí que tenemos los seres autótrofos, que ya vimos que son las plantas básicamente, y que ellos son parte esencial de la cadena alimenticia, por supuesto, porque si no hay productores, pues no habría herbívoros básicamente, y si no hay herbívoros, pues los carnívoros no tienen que comer tampoco. Y además de ello, pues además de que las plantas nos dan los alimentos, ellos también producen oxígeno, que aquí tenemos la palabra oxígeno, y este oxígeno pues nosotros lo respiramos. Todos los seres vivos básicamente necesitamos de oxígeno. Aquí entonces vamos a analizar cada una de las respuestas. La respuesta A nos dice que si destruyéramos un bosque, imagínense, si destruyéramos una cantidad alta de árboles, ¿qué pasaría? La A nos dice, los consumidores pasarían a elaborar su propio alimento. Básicamente esta oracioncita nos está diciendo que si acabamos con un bosque entero, nosotros como consumidores, nosotros los seres humanos, los leones, los pandas, etcétera, etcétera, empezaríamos a hacer lo que las plantitas hacen. Realmente eso no es posible porque nosotros no estamos diseñados para elaborar nuestro propio alimento. Nosotros no poseemos básicamente los órganos y las partes que sí posee una planta para hacer este tipo de procesos. En este caso, nosotros no podríamos producir nuestro propio alimento, así que está completamente descartada. Vamos a colocarle aquí una X. Vamos con la siguiente. La B nos dice que si destruimos un bosque, se incrementaría la población de animales. O sea, si nosotros destruimos el bosque que provee el alimento para los animales, la población de animales se aumentaría considerablemente. Eso no tiene ningún sentido porque obviamente si nosotros destruimos las plantas, que es el alimento de nosotros y de muchos otros animales, pues obviamente los animales y nosotros vamos a empezar a morir de hambre, porque no tendríamos alimento. Así que la población de animales no aumentaría, sino por el contrario, disminuiría. Así que eso tampoco es correcto. Vamos con la C. La C me dice que si destruimos un bosque, se interrumpirá la cadena alimenticia. En este caso tiene toda la razón, porque si nosotros quitamos las plantas que son los productores, básicamente no tenemos el inicio de la cadena alimenticia, o sea que ya no tendríamos cadena alimenticia, porque si nosotros vemos acá, volvamos al dibujo, si nosotros vemos acá, si nosotros anulamos las plantas, el saltamontes ya no va a tener que comer, por ende el saltamontes se va a morir, así que también eso va a producir que el sapito ya no tenga que comer y el sapito también va a morir de hambre y así sucesivamente. Básicamente lo que vamos a hacer es interrumpir la cadena alimenticia. Ya no va a haber cadena alimenticia. Así que la respuesta es la C. Sin embargo, miremos acá, la D nos dice que si destruimos el bosque habría bastante oxígeno para el medio ambiente. Entonces, acá nos están proponiendo que si nosotros destruimos las plantitas, que son las que producen oxígeno, el oxígeno va a aumentar. Eso tampoco tiene sentido porque si no hay plantitas, no hay oxígeno. Así que la cantidad de oxígeno que nosotros tendríamos disponibles para respirar disminuiría, no aumentaría. Bueno, chicos, entonces aquí, vuelvo y repito, la respuesta es la C.